Bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo están, chicos y chicas? Bueno, entonces continuemos donde nos quedamos, ¿ya? Estábamos viendo a los excipientes, nos falta poquito, y debemos a continuar con los materiales de acondicionamiento, ¿ya? Bien, estamos hablando de los conservantes y estábamos hablando justamente de los antimicrobianos. Esperen un ratito que voy a ajustar el internet, que está un poco lento. A ver.
Bien, a ver, veremos. Bien, entonces, los antimicrobianos son sustancias que van a hacer que reduzcan los agentes infecciosos que pudiesen contaminar. A ver, veremos, todavía tengo problemas con el internet, porque se nos va a cortar a la mitad. A ver. Ahora sí. Bueno, ahora sí yo creo que ya empieza a correr. Bien, entonces los microbianos que habíamos hablado, habíamos dicho que no se pueden usar de forma estricta en lo que son medicamentos para neonatos, soluciones que se usan para tratamiento de los ojos, soluciones oftálmicas en cirugía ocular o que se usen de alguna manera en los ojos, ¿no? Bien, entre esos preparados, o entre esos conservantes, los que más se usan les he puesto acá, ¿no? El ácido benzoico, sórbico, alcohol bencílico. Bueno, esos son los que más se usan. Luego tenemos los antioxidantes, que su función es bloquear que reaccionen con el oxígeno del aire. En otras palabras, que se oxide, ¿ya? Algunas sustancias, como por ejemplo el sulfato ferroso, al entrar en contacto con el aire se empieza a oxidar y eso significa que se daña el producto, ¿ya? Entonces, para evitar eso se colocan antioxidantes. Y uno de los más usados es uno que también hemos hablado ya anteriormente, es el ácido ascórbico. La famosa vitamina C se usa bastante como antioxidante en las mezclas. También se usan los sulfitos, el BHA, BHT y los tocoferoles, que no sé si se acuerdan, estos son la vitamina E. ¿Ya? Entonces, estos se suelen usar como antioxidantes en los diferentes tipos de mezclas. Luego estarían los correctivos, que los correctivos simplemente lo que hacen es hacer que el producto mejore sus capacidades organolépticas. Ya cuando se hacen preparados a veces de productos principalmente que vamos a ingerir, como jarabes, pastas, bueno, etcétera,
que vamos a ingerir. El problema es a veces los sabores, los colores, etcétera, que pueden hacer que genere rechazo. Entonces, para eso se usan los correctivos, que en realidad lo que hacen simplemente es mejorar sus capacidades organolépticas, ¿ya? No, no cambiarían la función del principio activo ni tampoco la mezcla. Entre esos están los colorantes, que como su nombre dice son los que dan color, más que todo para mejorar la apariencia del producto. Y en algunas industrias lo usan para ayudar a identificar su producto, ¿no? Le ponen un color especial para que ellos puedan identificar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de drogas que son de dosis diferentes, le van a poner un color a uno y otro a otro, ¿no? Por ejemplo, el de adultos de un color, el de niños de otro color, ¿no? Para ayudar a diferenciar y facilitar su uso. Luego están los saborizantes, que es lo que más se usa en fórmulas de uso oral, porque obviamente no vamos a tolerar algunos sabores, ¿no? Entonces tenemos que usar correctivos para mejorar esos sabores, ¿ya? Entonces tenemos diferentes tipos de correctivos dependiendo del tipo de sabor que tenga el producto, ¿ya? Por ejemplo, si es amargo, se van a usar algunos como el café, el chocolate, el melocotón, más conocido como melón, la sandía también, sabor sí, por si acaso, ¿no? Ácido cítrico más sal, los mentoles, el anís, que ayudan a quitar los amargos. En caso que sea muy ácido, se van a usar sabores frutales con ácido cítrico. Y en caso de que sea muy salado, vamos a usar algún edulcorante, ¿no? Como lo que es cualquiera de los edulcorantes, más caramelo, canela y regaliz, que es una flor que tiene la propiedad de ser edulcorante. Bien, entonces se suelen combinar eso para poder aliviar el sabor que tenga el producto. Luego están los edulcorantes que, como su nombre lo dice, y ustedes lo deben conocer también, sirven para darle dulzor, ¿no? En algunos productos que a veces le falta un poquito de dulce para poder ser más atractivo, al menos en los niños, y cuando se quiere no usar como edulcorante a la sacarosa, ¿no? Por ejemplo, en productos elaborados para diabéticos, ¿no? Bien, luego están los aromatizantes, que también se acuerdan cuando estábamos en farmacología, yo había mencionado que se usan, que estos aromatizantes se van a usar para camuflar los olores, ¿no? A veces algunos productos tienen ciertos olores y no serían agradables consumirlos ni olerlos, y entonces se usa otro olor para camuflar ese olor feo que tiene ese producto. Pero también, como el sentido del gusto está en relación al olfato, ya también ayudan a modificar el sabor del producto. ¿Ya? Hay varias mezclas, muchas son de tipo natural, principalmente esencias, y entre esas las más usadas están pues la esencia de limón, naranja, anís, menta, romero, ya, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente es el darle el olor, ¿ya? Bien, entonces esos serían los excipientes. Vamos a ver ahora el material de acondicionamiento. Ya el material de acondicionamiento es todo lo que se usa para poder comercializar el producto terminado, ¿no? El producto, y para que se convierta en producto terminado, perdón. ¿Ya? Entonces, el acondicionamiento es importante para eso. Y eso incluye lo que es el envasado y el etiquetado. ¿Ya? Lo que es el material de acondicionamiento es importante, ya que dependiendo de esto, el producto podrá durar más tiempo, será más estable, ¿ya? La dosis también dependerá del tipo de acondicionamiento, la información que reciba la gente para mejorar su uso o para su conservación, etcétera. Entonces, el material de acondicionamiento
permitiría garantizar que lo que es la preparación llegue lo más intactamente posible hacia el que lo consume, el paciente en este caso, y además va a guiarlo para cómo sería un uso adecuado. Además, que proporcionaría la información necesaria para hacerle un seguimiento en caso de que hubiese algún problema con la droga. ¿Ya? Bien, vamos a ir viendo ahorita las funciones. Entonces, son 3 funciones las que tienen el material de conocimiento. Primero, proteger la fórmula. Acuérdense que hemos dicho que el producto farmacéutico depende de la cantidad. Y hay productos que se pueden ir degradando si no están bien protegidos. Eso significa que su principio activo va a ir reduciendo su actividad y por lo tanto con el tiempo ya no servirá. Entonces, para protegerlo y garantizar por lo tanto su conservación, se usan materiales de acondicionamiento. Lo otro es para dar una información suficiente para que sea usado de forma correcta. Y por último, la identificación del preparado. Esas son sus funciones del material de acondicionamiento. Vamos a ir viendo. Bueno, y el primero sería protección. Cada producto tiene diferentes características. Algunos se va a alterar su principio activo por la presencia de la luz, otros por contacto con el aire, por contacto con la humedad, etc. Entonces, cuanto más proteja el envase la duración o el periodo de validez de un producto y su estabilidad durará por lo tanto más tiempo. Y eso garantizará que el producto pueda ser usado y también que pueda ser comercializado con más facilidad, ya que si durase muy poco tiempo no sería muy comercial. ¿Ya? Bien, esta protección puede ser una protección física, ¿ya? En este caso, simplemente el material tiene como objetivo evitar el daño por presión, golpes o caídas, ¿no? Hay, por ejemplo, está la dureza del envasado, su elasticidad, ¿no? Las cajas, por ejemplo, que absorberían parte del golpe, etc. Entonces darían una protección física al producto. Luego estaría la protección ambiental, la cual se produce ya el principio, perdón, es para que el principio activo, perdón, no se dañe al entrar en contacto con ciertas cosas que hay en el medio ambiente, ¿no? Como por ejemplo la humedad que tanto repetimos, ya que el hecho de que un producto empiece a absorber humedad va a favorecer su degradación o el ataque por algún agente microbiano, ¿ya? Entonces, por eso es importante protegerlo del agua que hay en el aire, ¿no? Lo que es la humedad. Algunas sustancias, justamente las moléculas que pueden liberar iones, como los ácidos, fácilmente se degradan por la humedad, ¿ya? El calor, bueno, también las temperaturas. Acuérdense que he dicho que los productos tienen que mantenerse entre ciertas temperaturas. Ya, si las temperaturas se elevan muy por encima de estos valores, pudiesen generar daño, ¿ya? Entonces, algunos envases pueden proveer cierto grado de protección para que el calor o la temperatura no penetre rápidamente, dándole un plazo mayor a la absorción de temperatura, ¿ya? Si tenemos, por ejemplo, una tableta expuesta directamente al medio ambiente, el calor que absorbe será más rápido. En cambio, si yo tengo envasado, podemos leer una botella de vidrio, ¿ya? Y eso en una caja de cartón, el calor tendrá que atravesar primero la caja de cartón, el aire que está alrededor del frasco, el vidrio y luego el aire que está dentro del envase, ¿ya? Por lo tanto, tardará más tiempo. Ya eso le da tiempo a que el producto se estabilice, ya que la transferencia de temperatura será lenta y hasta eso también la temperatura del medio ambiente va bajando. ¿Ya? Bien, la luz daña muchas moléculas,
rompiendo principalmente los enlaces químicos, ¿ya? Y en ese caso, cuando el producto se daña con la luz, porque no todos se dañan, es lo que aún les mencioné, que usamos los envases opacos, ¿no? Para que la luz nos dañe, generalmente de color marrón, pero también puede ser de color verde. Bueno, y en cuanto a los gases atmosféricos, justamente lo que hablábamos ratito, la oxidación, ya que el oxígeno es el principal gas del aire que reacciona con las moléculas, pudiendo hacer que estas moléculas empiecen a dañar, a entrar en contacto con oxígeno. Para eso ponemos los antioxidantes, pero también reducimos el contacto con el oxígeno si usamos un material adecuado. ¿Ya? Bien. También nos van a dar protección química. ¿Ya? Algunas sustancias pudiesen tener pérdidas de algunos componentes en base a reacciones químicas y eso puede generar la presencia de nuevas especies químicas y eso llevaría a precipitaciones, turbidez, cambios, etc. Eso depende del tipo de material de acondicionamiento, ¿ya? Hay materiales de acondicionamiento que favorecen esto. Por ejemplo, el vidrio que pareciese que fuese neutral hace que las mezclas pudiesen liberar iones hidroxilo y eso puede favorecer ciertas reacciones químicas. Entonces tiene también que haber una protección química y eso dependerá del tipo de sustancia para escoger el material adecuado. Bueno, y por último, la protección biológica, que se refiere obviamente a evitar que los agentes microbianos ataquen al producto. En cuanto a información e identificación, ahí viene eso en la etiqueta. Y una etiqueta deberá tener todos estos datos. Si aún vez ustedes participan en formulación magistral, porque obviamente una industria farmacéutica va a producir sus etiquetas, ya tiene que ver que tenga todo esto. Primero, la denominación del preparado oficinal o la fórmula magistral. ¿Se acuerdan? Eso es en base a lo que es el nombre, ya la denominación internacional que hablamos el otro día, el DCI, en base a eso, que obviamente usamos aquí el formulario nacional, pero es el mismo en realidad. Su composición cualitativa y cuantitativa. Eso significa, cualitativa significa que solamente tenga los componentes, ¿ya? O sea, que diga, este producto tiene, o la fórmula es ácido ascórbico, sacarosa, almidón. Eso sería una composición cualitativa, o sea, solamente los menciona. En cambio, aquí nos dice también cuantitativa, significa que nos tiene que decir de cada uno cuánto hay, ya sea en porcentaje o en miligramos. Ya, además de eso, debe decirnos los excipientes de declaración obligatoria. Ya, ¿se acuerdan? En el tema anterior había una tablita que les había puesto ahí donde dice qué excipientes están obligados a colocarse en la etiqueta. ¿Ya? Si hay alguno de esos que se usa en la fórmula, se coloca. Y si no, simplemente se pone excipientes, nada más. No necesitan poner el nombre del excipiente. ¿Ya? La forma farmacéutica significa que viene tabletas, cápsulas, jarabes, etcétera, su vía de administración y qué cantidad hay en el envase, ¿no? Muy bien. Además de eso, de tener un número de registro en el libro o cualquier sistema que usen ustedes en el lugar, porque esto se refiere al número de registro de la institución, ¿no? El número de registro que nosotros tenemos ahí ya para poder hacer el seguimiento al producto. También el número de lote, en caso de que sea un preparado oficinal. Esto de aquí, el número de registro es para cuando son fórmulas magistrales. Y el número de lote cuando es un preparador oficinal, ¿no? Porque en una fórmula magistral no hay lote, porque es un preparado individual, si se acuerdan. Ya, la fecha de elaboración, fecha de caducidad, condición de conservación, aquí hay que poner si debe ser colocado en la sombra, la temperatura, ¿no? Si se quiere refrigeración o no, ¿ya?
En caso de que sea fórmula magistral, en la etiqueta debe ir el nombre del paciente, el nombre del servicio, el nombre de la farmacia, obviamente, que está haciendo el preparado, y siempre debe haber esta advertencia de manténgase fuera del alcance de los niños, ¿no? Para que la gente sepa que no debe dejarlo cerca de los niños. Es lo que debe tener. ¿Ya? Sin embargo, a veces pues la etiqueta es muy grande, ¿no? Por ejemplo, van a preparar tabletitas y apenas unas cuantas y todo eso no van a saber dónde meterlo. Entonces, cuando el producto que han preparado es muy pequeño, ya debe tener como mínimo ciertas cosas. Entonces, aquí está lo que le he puesto aquí, lo que debe tener como mínimo. O sea, lo ideal es que tenga todo eso que hemos puesto ahí, pero a veces no va a haber campo. En ese caso solamente se pone el nombre del servicio, del nombre del preparado o su fórmula C de campo, su composición cualitativa y C de campo la cuantitativa. Número de registro lote, fecha de elaboración, de caducidad, vía de administración y condiciones especiales de conservación. ¿Ya? Eso sí es necesario, si no, no se coloca. ¿Ya? Entonces, es lo mínimo que debe ir. ¿Ya? En caso de que no entrase nada de eso, incluso hay que poner por lo menos el nombre de la fórmula, el número de lote, fecha de producción y fecha de caducidad. Ya eso debe estar como mínimo. En ese caso hay que adjuntar un prospecto o un papelito donde se detalle todo lo demás. ¿Ya? En caso de que sea un producto que tenga algún cuidado especial, ¿no? Como por ejemplo que sea tóxico o alguna cosita de esas, eso también se debe colocar en la etiqueta. Y si no, hay que armar un prospecto en el cual indique cómo. ¿Ya? Bien, eso es en cuanto a la información y la etiqueta. Ahora, el material de acondicionamiento se divide en dos, primario y secundario. El primario es el que entra en contacto directo con lo que es el producto. Ya, por ejemplo, en el caso de un jarabe, la botella donde está el jarabe sería el material de acondicionamiento primario. Y lo que está envolviendo esto, la caja, por ejemplo, donde viene, sería el material de acondicionamiento secundario. ¿Ya? Ahora, aquí van a ser solamente el primario, porque el secundario no nos interesa mucho. Debe tener la misma información que tiene el primario, las etiquetas y todo lo demás, y generalmente pues suele ser de cartón, ¿no? Como no tiene contacto directo con el producto, no nos interesa mucho. En ese caso simplemente verificar que tenga la información y listo. Pero el que nos interesa es justamente el material de acondicionamiento primario, que es el que entra en contacto con lo que es el producto farmacéutico. ¿Ya? Y en ese caso vamos a ver lo siguiente. ¿Ya? Primero, el envase. Bien, pero el envasado podemos clasificar, en base a varios aspectos. Primero, según su capacidad, lo podemos clasificar en de una dosis o multidosis. ¿Ya? Bien, entonces, un envase de unidosis es un envase que viene preparado para usarse una sola vez. Por ejemplo, un frasco de albendazol, van a ver, ahí vienen frasquitos, ¿no? Con su tapita para abrir y tomar uno y ya. Ya se lo acaba uno solo. Esos son de unidosis. En cambio, uno de los jarabes como la moxicilina y otro que han debido tomar alguna vez son de multidosis porque hay varias dosis y ahí de ese mismo frasco yo voy tomando hasta que se acabe. Pero debe haber tratamiento suficiente, pero en cantidad suficiente para completar el tratamiento y mínimo para 2 dosis. Eso sería desde el punto de vista de su capacidad de unidosis y de multidosis. Bien, envase
al tipo de cerrado, ¿no? Cómo está cerrado. En ese caso, podemos tener lo que es el envasado hermético, ya, el envasado sellado, el envasado de cierre inviolable y el envasado a prueba de niños. Más que todo en cuanto a las tapas, ¿ya? Un envasado hermético es uno que sea impermeable a sólidos líquidos y gases. Generalmente simplemente son tapas con una pequeña estructura de caucho o de otro tipo de material como la goma, ya, para que se cierre bien y no permita la entrada ni salida de cosas, ya, pero se puede aperturar fácilmente, ya. En cambio, el envasado sellado se hace fusión de sus materiales. En otras palabras, se lo pega al punto que eso está firmemente unido, ¿ya? Y para poder abrirlo hay que de repente romperlo, alguna cosa así, ¿no? Por ejemplo, una ampolla justamente es un envasado sellado, ¿ya? Un envasado de cierre inviolable suele tener algún dispositivo, ya como cintas especiales o lo que tiene, por ejemplo, las sodas, han de ver un plastiquito abajo para que se note que eso ha sido abierto. Eso es un envasado de cierre inviolable. Sirve más que todo para demostrar que el producto se ha mantenido cerrado y no ha sido abierto o no lo han intentado abrir, ¿ya? Bueno, y el de a prueba de niños, justamente, no sé si aún han visto esos frascos, son de tapitas que para poder abrirlo hay que hacer cierta presión hacia abajo para que pueda girar, si no, no gira, ¿ya? Entonces están hechos para que los niños no puedan abrir. Bueno, hay otras muchas formas de clasificación. ¿Ya? Vamos a ir viendo qué materiales usamos entonces para el condicionamiento primario. Entre ellos, uno de los que se usa es el vidrio, ¿ya? El vidrio, hay de varios tipos, ahorita vamos a ver, ¿ya? Es un material muy usado en farmacia y tal vez los que se han usado desde el principio, tal vez en farmacia, ya que es un material que si bien, como decía hace rato, no es 100% neutro, libera ciertas cosas, pero comparado con otros es el que menos reacciona con los diferentes compuestos. Por eso es tal vez uno de los más usados, principalmente en ciertas sustancias que son muy reactivas, ¿ya? Es fácil de darle forma en la industria, así que podemos obtener diferentes tipos de formas y se pueden manipular incluso para que después de calentarlo se pueda fusionar y eso permite un cierre sellado, ¿no? Como lo que se hace, por ejemplo, con las ampollas. Bien, hay diferentes tipos de vidrio. Aquí les he puesto los diferentes tipos. No estoy profundizando mucho en qué tipo, ya, pero algunos tienen más características que otras, ¿no? Por ejemplo, el tipo 1 tiene un poco más resistencia a lo que es la hidrólisis, a lo que mencioné hace ratito, a que liberan los iones hidroxilo, ¿ya? Luego está el tipo 2, que generalmente se ha hecho un tratamiento especial para que la superficie interna sea neutralizado y así no libere ningún tipo de radical. No, se le ha hecho un tratamiento especial justamente con sodio-calcio, ya para que pueda resistir más a la hidrólisis, ¿ya? Bueno, como es resistente a la hidrólisis, justamente se usa por ese motivo. Sin embargo, como contiene sodio y calcio, pudiese reaccionar a veces con algunas soluciones básicas. Por eso no es compatible con soluciones básicas, o sea, alcalinas, se refiere a eso, ¿ya? Pero sí funciona muy bien con ácidos, ¿ya? El tipo 3 podemos decir que tiene resistencia media, pero la ventaja del tipo 3, que no tiene el tipo 1 y el 2, que es lo que me voy a mencionarles, es la parte mecánica. En otras palabras, el 1 y el 2 son más frágiles y se rompen con más facilidad.
En cambio, el tipo 3 es más resistente a la parte física, ya, pero la parte química es media, ¿ya? Bien, luego está el tipo 4, ya, que es sódico alcalino, pero sódico cálcico, pero alcalino, ¿ya? Entonces, este tiene baja resistencia hidrolítica, por lo tanto no es muy bueno en contacto con los ácidos, pero al contrario, más bien sirve para el contacto con los alcalinos, cosa que el tipo 1 y el 2, principalmente el 2, no lo soporta, ¿ya? Bien, entonces van a escogerse dependiendo del tipo de material que se, perdón, del tipo de medicamento que se va a usar. Realmente el tipo 1 y 2 se va a usar para las vías parenterales, ¿no? Lo que son las ampollas principalmente. Y el tipo 4 se prefiere principalmente para lo que son orales y tópicos, ¿no? Lo que son jarabes, etcétera, ¿ya? En cuanto al tipo de envase de vidrio, bueno, están las ampollas, que yo creo que todos conocen una ampollita, ya están los frascos viales, los frascos para infusión y las jeringas precargadas, ¿ya? A ver, les mostraré aquí, si acaso, cada uno de ellos. Tenemos entonces las ampollas, que hay diferentes modelos de ampollas. Claro que ya estamos acostumbrados a ver solamente un tipo. A ver si ese es mi dedo. Ya, está. Bien, entonces esas son las ampollitas, pero miren que hay varias formas, no son solamente la que ustedes conocen, porque la más habitual son estas, ¿no? Esas de ahí son las más comunes. Pero como han visto, hay varios modelitos, ¿ya? Hay varias formas. Algunos sirven para romper la puntita y tomar, para que tiene una formita como para que no corte. Y, son las ampollas bebibles. Y otras, obviamente, se quiebran para lo que es los inyectables. Luego están los frascos ampolla, como por ejemplo las penicilinas vienen en frasco ampolla. Entonces, esos son los frascos ampolla, estos, ¿no? Son de vidrio, pero ven, viene con una tapa de caucho reforzado con metal, ¿no? Algunos vienen con plástico. Ya luego estarían los viales. A ver si encontramos alguno que son parecidos a franco ampolla, pero más grandes. Bueno, no hay por acá. Doctor, ¿Sí? ¿esos son los viales igual, doctor? ¿O igual el mismo nombre de ampolla? No, ampolla es el primero que les mostré. Frasco Ujú. vial, ya, son estos de acá. Se va a cortar el tiempo. Este de acá, eso. Es un frasco vial. Ya, les suelen decir solamente viales cuando son más grandes, generalmente capacidades por encima de 100, ya, que lo usamos a veces para las infusiones. Ya, bueno, pero no encuentro ninguno acá. Bueno, y luego estarían lo que son, les voy a mostrar porque no me va a dar el tiempo. Las jeringas de un solo uso, a ver si me da el tiempo. Las jeringas de un solo, perdón. Precargadas. Eso, ya. Jeringas precargadas, a ver si me aparece. Bueno, ahí está. Son jeringas que ya vienen así con el medicamento en su interior. No, por ejemplo, las heparinas vienen así, directamente para pinchar. O sea, estos ya no vienen para cargar, sino vienen listos para pinchar. Bien, se me acabó el tiempo, entonces nos vemos el lunes. El lunes terminamos porque me falta
poquito de acá y empezamos la otra materia. ¿Ya? Bien, que pasen un buen fin de semana. Chao, chicos.